el tiempo del de repente de la liberación. Viene el tiempo del de repente de los milagros. Viene el tiempo de, ay santo, de los prodigios. Viene el tiempo del de repente de una oportunidad más, de un año nuevo para tu vida, con nuevas fuerzas, con nuevos bríos. Ay santo, con el poder, con la gracia, con el favor de Dios. Viene el de repente de Dios. Les exhorto a que me acompañen en sus diferentes versiones de la palabra a Mateo capítulo 25. Aquel que no tiene, allí hay Biblias para su de acuerdo al gusto, tamaño. Gloria a Dios. Mateo 25, versículos del 1 al 13. Y esta parábola es llamada la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1, 13. La parábola de las 10 vírgenes. Leemos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y le voy a volver a releer esto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vemos que en esta parábola todas eran vírgenes. Así que se caen muchos mitos en cuanto a que 5 eran descarriadas y 5 no, porque si todas eran vírgenes y lo especifica la palabra, se supone que no había ninguna descarriada, ¿verdad que no? Y estuvieran pero la palabra nos especifica que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dentro de esta parábola tenemos 3 protagonistas: lámpara, aceite y luz. Lámpara, aceite y luz. La lámpara de por sí sola, meditaba yo en este hecho,
es solo un objeto de decoración. Pero cuando nosotros ponemos aceite, ella cumple una misión, la cual es que producir luz. Pero sin el aceite, si está vacía, solamente es que, como tenemos aquí la menorá, que es una lámpara. Esa lámpara era gigante en el templo y tenía que estar encendida los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Nunca se apagaba. Ahora mismo ella es un simbolismo de lo que era la menorá y no está encendida. Así que viene siendo que una decoración. Pero si yo vierto aceite en cada una de las copitas y le pongo unas mechitas que se le añaden y las enciendo, ¿qué vamos a tener? Luz. Ahora, ¿qué significa ser prudente? Una persona prudente. Pues según el diccionario, es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos y o actividades. Es avisado, es precavido. O sea, para elegir los medios adecuados para actuar. Todos estamos dentro de ese ámbito, ¿verdad? Alaba. Ahora, el insensato es persona que muestra inmadurez en sus actos y es irresponsable, no piensa bien y desprecia la sabiduría. Como dice un mensajito a veces que anda por ahí, se hace el sordo, el loco, el mudo, ¿verdad? Nuestro Yeshua dijo en Mateo 7:24, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente. Si alguien me fabrica una mente sola, me siento como a veces uno se siente como una palita. Fabríquenme una, por favor. No tengo. Yo tampoco. Alaba lo que vive. Bueno, Padre Eterno, ten dominio y control de esta garganta. Alaba. Ay, pero muchacha, ¿para qué lo huele? Alaba. No bendiga esa garganta de esa niña. Amén. Amén eso. Así que los prudentes escuchan, siguen las instrucciones, practicándolas y aplicándolas a sus vidas. Y los insensatos desprecian la enseñanza y no siguen la voz de la palabra. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Te lo voy a volver a repetir. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La lámpara son las instrucciones, las leyes que se encuentran en la palabra de Dios para dirigirnos mejor. Volviendo para atrás, como la vocecita de la misión imposible. Camina por aquí, tírate aquí, le abren esa puerta, le cierran aquella, escóndete aquí, baja por aquí. Nosotros somos esas lámparas que con el aceite de la obediencia, de escuchar y obedecer a Dios, somos encendidos. El Rab Saúl le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, versículos 6 y 7, parafraseando, ya yo te impuse las manos, unción hay en ti, el de repente del Espíritu está en ti. Te toca a ti estudiar y seguir las instrucciones de la palabra para que se avive el fuego que hay en ti.
Porque el espíritu que Dios nos da no es de cobardía, es de dunamis, que es poder, de amor y de dominio propio. Aquí estamos todos apagados. Así que necesitamos asimilar, entender y dejarnos guiar y fortalecer por esta palabra. Porque a veces nos falta dominio propio y a veces poder y a veces mucho amor. Y lo veo mucho en las redes sociales. He dejado de seguir muchas personas, principalmente porque te aconsejan que no ataques a otro, pero eventualmente terminan atacando a uno. ¿Y qué pasa? Fíjate, antes de venir aquí esta mañana yo estaba escuchando alabanzas, pero salió una pequeña historia sobre una granja que llevan a un toro que iban a llevar de invitado a ver si le gustaba esa granja porque su dueño había muerto, y andaban buscando una granja donde el toro se sintiera a gusto. Y mientras le escuchaba, el espíritu me ministraba. Dice que los animales se esforzaron en limpiar todo la granja para que él se sorprendiera cuando llegara. Y cuando él llegó, todos quedaron deslumbrados ante la majestuosidad de este toro. Dice que era un animal que se imponía con una presencia fuerte. Y todos quedaron que se le fue hasta el lado, a excepción de la cabra. Y la cabra le dijo: ven, yo te voy a enseñar y te voy a hablar de todos estos lugares. Y comenzó a criticar a todo el mundo, al caballo, porque el caballo esto, porque el pollo aquel cosa. Y entonces el toro, luego de que ella siguiera toda su cantaleta, él dice: sabes que vengo cansado y quisiera recostarme un rato. Y ahí se dieron cuenta que se ocuparon mucho de limpiar el área, pero ninguno se ocupó de limpiar su habitación. Alaba. Y eso me trajo a memoria, o me parafraseaba el espíritu en base a que muchas veces el Eterno nos ha enseñado que nosotros nos ocupamos mucho del cuerpo. Nos pintamos el pelo, nos maquillamos la cara, nos ponemos ropa bonita, pero a veces se nos olvida que lo más importante y de donde lo que más debemos ocuparnos es de nuestra alma. Así que todos se quedaron en silencio porque lo que les vino a la mente era cómo estaba su habitación. A lo que única y exclusivamente dice que fue el cerdito que le dijo: bueno, al lado de mi estancia hay un pasto fresco donde tú te puedes recostar. Pero hasta el chivo se quedó callado. Pero cuando el cerdito le ofreció el lugar, él dice: pero ¿cómo tú te atreves a ofrecerle al lado de esa posigla que tú tienes? Pero se olvidó que la posigla de ella también estaba en su habitación, porque ella no le dio nada. Así que el toro se va y se echa a descansar. Dice que a pesar de el olor que se encontraba al lado del lugar de donde lo invitaron. Dentro de todo esto, fue el único animal que se atrevió a darle un lugar para descansar. Así que la chiva sigue diciendo y quejándose: pero ¿cómo tú te atreves a invitar y decirle al toro, un animal tan majestuoso,
para que se ocupe y se siente al lado tuyo. Tú no ves lo sucio que está eso, cómo esto apesta. No se callaba, pero tampoco hacía nada. Y así hay muchas voces a nuestro alrededor que a veces están diciendo, pero ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú te dedicas a la palabra? ¿Por qué tú estás perdiendo tu tiempo? ¿Pero por qué tú estás haciendo aquello? ¿Por qué tú estás haciendo lo otro? Hablan mucho, pero no te ayudan a recoger, ni te ayudan a hacer nada. Tenemos que aprender a callar las voces, inclusive a veces hasta dentro de nosotros, que también nos acosan, diciéndonos que tú estás haciendo porque estás perdiendo tu tiempo allá afuera. Hay muchas cosas buenas esperándote. Pero recuerden algo, hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas efímeras que solamente duran el tiempo en el que tú estás en ese lugar, en ese momento, disfrutando ya sea lo que sea que estés haciendo. Usted pone en su imaginación. Pero cuando eso se acaba, cuando la música se apaga y cuando tú llegas a tu casa, encuentras la soledad que le saliste huyendo. Encuentras el dolor. Y hay algo que dice por ahí que a veces se bebe para ahogar las penas, pero las benditas saben nadar. Y a mí me encanta porque yo he encontrado en Dios el apoyo y la ayuda para no ahogarlas, sino para sacarlas de mi vida, para borrarlas de mi vida. Porque nosotros le servimos al Dios de las oportunidades y de los de repente, y de repente de llegar a nuestra vida cuando más lo necesitamos. El de repente de llegar a nuestras vidas cuando más dolor nos ahoga. El de repente de llegar a nuestras vidas cuando más heridos estamos. Los de repente de Dios que han llegado a mi vida han sido para ayudarme a cada día subir un peldaño más y acercarme más a su presencia, que es precisamente donde nosotros queremos estar. Gloria a Dios. Culminando, dice él sigue caminando y llega a un área donde se encuentran las ovejas. Y la oveja, después de un rato escucharla, le dice, aquí lo importante no es cómo las mejores posiciones, los mejores lugares, sino aquellas personas que te dan la mano, aquellas personas que te ayudan a caminar, aquellas personas que te ayudan a levantarte. Perfecto, nadie. Todos tenemos habitaciones sucias, todos tenemos áreas sin arreglar, pero qué bueno es poder encontrar en otros que, aunque se encuentran todavía en la transformación que va haciendo Dios en nuestras vidas, podamos también ayudar a otros a levantarse. Así que quiero, volviendo a la palabra de esta mañana, que es el de repente de Dios, y estamos hablando de las 10 vírgenes, que unas eran prudentes y otras eran insensatas. Así que unas escuchaban, analizaban lo que iban a hacer, y es algo que nosotros tenemos que aprender en todo, no solamente por la palabra, es en todas nuestras vidas, porque somos muy rápidos a pensar y a accionar sin razonar, sin analizar las cosas. Primero, el aceite se saca del primer prensado de la aceituna.
El aceite que se utilizaba para encender la menorá era del primer prensado de cada una de las aceitunas, así que esto tomaba tiempo. Luego, para los demás aceites, pues todas las aceitunas eran prensadas, golpeadas, machacadas, presionadas. Y esto representa en nosotros a veces las tribulaciones, los problemas, las situaciones de nuestro caminar en la vida. Y sabes que hay gente que de la única manera que sacan aceite es de la tribulación. Y es en tribulación porque solamente ahí es que nos dedicamos a buscar a Dios cuando tenemos la necesidad. El problema radica que muchas veces después que salimos a flote, volvemos otra vez y se nos olvida y hay que volver entonces a prensarnos, a machacarnos para volver otra vez a acercarnos a Dios. Dios dice en su palabra, acércate a Dios y Él se acercará a ti. O sea, Él nunca se aleja, somos nosotros los que nos alejamos. Pero también, cuando nosotros estamos florecidos, porque no todo es tribulación, porque nos apartamos, también sucede que cuando nosotros estamos floreciendo, fructificando por las bendiciones de Dios, debido a estar precisamente en esa búsqueda, en esa conexión con el Padre, en ese estudio de la palabra, los de afuera comienzan también a tirar piedra y a utilizar palos para querer tomar de nosotros el fruto y las flores que tanto esfuerzo a través de la resiliencia nos ha costado mantener. Así que estamos estudiando y esperando un de repente de Dios que muchos toman por tardanza y se entretienen en el camino. Y a veces pierden la noción no solamente del tiempo, sino que se olvidan hacia dónde se dirigían. Y eso me recuerda el emigrar del salmón, que dice que tiene que regresar de nuevo a su lugar de donde nació para poder ellos mantenerse, o sea, volver para ellos poder emparearse y que otros salmones nazcan indiscutiblemente y no se acabe ¿qué? Su existencia. Su existencia. Pero que en el caminar de regreso ellos van en contra de la marea, así que no es fácil llegar. Y no solamente van en contra de la marea, es que en el camino encuentran muchos rezagados, muchos que están entretenidos, que con las diferentes heridas y situaciones que se encuentran en el camino. Y cuando ya también por fin están llegando, se encuentran en otra situación. Están los depredadores que están en la espera de que saben que es el tiempo de que ellos llegan. ¿Para qué? Para cazarlos y comérselos, porque es el modus operandus, ¿verdad?, de la naturaleza. Así que, amados, hay mucha entretención en el camino. Y para mantenerse en este camino resiliente, hay procesos, hay caminos que nosotros vamos a pasar. Hay voces que hay que callar. Pero sobre todo, hay un alma que hay que limpiar. Y tenemos dentro de la parábola 5 obedientes y 5 desobedientes. La parábola nos dice que son 5 prudentes y 5 insensatas. Así que vamos a cambiarle el nombre a 5 obedientes y 5 desobedientes. Estas chicas esperaban al esposo o al novio. Y en la antigüedad, amados, para que podamos entender qué es lo que está pasando aquí, esta gente se comprometían
el novio se iba a preparar el lugar donde ellos iban a vivir y a tener los chavitos para mantener a la familia, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué sucede? En ese transcurso, ¿quién se acuerda de la historia del... ¿Cómo es que se llama el muchachito este que era del lobo? Que decía, ¡mira el lobo, mira el lobo! Juanito. Juanito Y el todo lobo. el mundo corría a ayudar al muchacho y cuando llegaba, era jugando. Pues eso sucedía con las bodas. Decían, ¡llega el novio! Y todo el mundo corría. El que estaba sembrando salía corriendo, el que estaba trabajando dejó lo que estaba haciendo. Y todo el mundo corría. Y cuando llegaba, era mentira. Todo el mundo entonces volvía otra vez a hacer a quitarse la ropa, a ponerse lo que estaba haciendo. Y así sucedía varias veces hasta que el novio verdaderamente llegaba. Pero en ese transcurso muchos decían, ay, es otro relajo, ay, es otro juego. No, yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para entonces llegar y que la boda no, y que sea mentira. Entonces, ¿qué sucedía? Los que sí dejaban de hacer lo que estaban haciendo, iban a su casa, se preparaban y arrancaban para la entrada y podían entrar, las puertas estaban abiertas, pero cuando las puertas eran cerradas, se celebraba la boda con lo que había. Está grabando. Y después que esas puertas no duraban 1 hora ni 2 horas como ahora, era hasta que se acabara la comida y el vino que se había preparado para ella. Así que podía fácilmente durar, de acuerdo a cómo estaban la preparación de los novios, 1 semana, 2 semanas. ¿Cuánto duró el banquete de la boda, del banquete de cuando Esther? Sé que tenía 1 año y algo, ¿era que tenía? Algo así. Así que la situación es que cuando estas puertas se cerraban, no había para nadie. Las puertas se cerraban. Y la parábola comienza diciéndonos que esto representa el reino de los cielos. Así que nosotros estamos de por sí esperando las bodas del Cordero, dice la palabra en Apocalipsis, ¿verdad que sí? Pero nosotros anualmente tenemos unas bodas o tenemos unas fiestas que fueron específicamente dictadas por nuestro Dios. Y no sé por qué han borrado que Dios dice en su palabra, perpetuamente la celebrarás. Así que aunque muchos tiendan a decir que ya eso caducó, que ya eso está obsoleto, si usted no quiere prepararse para ese acontecimiento, allá usted. Pero aquellos que se preparen para estos acontecimientos encontrarán las puertas abiertas. Y es precisamente, vamos a decir, que era lo que estaban esperando las 10 vírgenes que nos está representando aquí la parábola. Nosotros estamos esperando al rey y el rey estará en medio nuestro y nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que revisar nuestras lámparas. ¿Cuál era el requisito para entrar a la boda con el novio o el esposo? Que la lámpara estuviera ¿qué? Encendida. Y las lámparas que estaban encendidas por el aceite de las obedientes era precisamente por su obediencia. Recuerden que nosotros tenemos y vivimos en una lucha con la obediencia, tanto con los niños y nosotros como adultos, porque todavía se nos dan las instrucciones de cómo debemos hacer las cosas y queremos siempre hacer las cosas a nuestra manera o ponerle la manito de nosotros. Yo creo que esto deberíamos de cambiarlo, porque a mí no me gusta eso. Yo creo que tengo que hacerlo de esta manera. La situación es que a la manera de Dios, si tú metes la mano, te van a volver otra vez para el principio, porque no es como que nosotros queramos, sino a la manera de Dios. Él no acepta cambios. Él da unas instrucciones y nosotros tenemos que regirnos bajo ellas.
Ahora, mi persistencia en este camino, en este mundo, luchando por servir y obedecer a nuestro Rey, es lo que va a hacer surgir en mí el aceite que yo necesito para que esta lámpara, este cuerpo corporal, esta alma que está dentro de mí, se encienda. Así que las obedientes son prudentes, escuchan y obedecen. Y tenían luz. Proverbios 10:8 dice: el de corazón sabio recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. A veces nos encontramos con personas que saben mucha palabra y decimos: wow, que mucho sabe, pero con sus acciones vemos que sabe mucho pero no se lo aplica. Es muy bueno para aplicárselo al otro, porque a veces somos buenos para aplicarle al otro, aplicarle a la palabra al otro, pero no me río por ella. Qué bonito. Alaba. Ayúdanos, Señor. El que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Perseverancia es lo que hace la luz al final del camino. Así que estas muchachas, 5 de ellas, le dicen: denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Recordé el llamado de Samuel, que la palabra establece: y antes que la lámpara del Señor se apagara. Y pensábamos en la lámpara en la que dice que se encontraba al lado de Samuel, que era precisamente la menorá. Pero después supimos que era antes de que Elí dejara de existir, que también era el sacerdote, que era la lámpara del Señor. ¿Por qué? Porque a través del sacerdote se supone, ¿verdad?, que es el ejemplo en obediencia precisamente a la palabra de Dios, y que tenía que regirse conforme a las instrucciones que Dios le daba a los sacerdotes para seguir en el tabernáculo. Así que la lámpara de Elí se iba a apagar, su existencia, su vida. ¿Y quién iba a seguir a tener encendida esa luz? ¿Quién iba a seguir siendo ese hombre que se rigiera por las instrucciones de Dios y sirviera como sacerdote ante el pueblo? Era Samuel. Así que antes de que Elí muriera, Dios levantó a Samuel. Amén. Así que la obediencia, amados, el vivir conforme a las instrucciones de Dios, se modela, se observa, por otro lado, por muchos, y por eso es luz, porque hace la diferencia en los demás. Como le enseñamos a los niños, hay algo diferente, le ponen muchas cosas, vamos a poner 5 peras y una manzana. Hay una que no pertenece al grupo. ¿Cuál es? Y el niño tiene que saber y diferenciar entre las peras y las manzanas y decir: la manzana no va, porque todas son peras, la mayoría son peras. Pues así nosotros debemos ser diferenciados. Nuestra luz, nuestra lámpara, nuestra vida debe estar iluminada, porque nosotros nos regimos por la palabra de Dios, siendo diferentes a los demás, no dejándome regir por el mundo, sino por lo que Dios establece en su palabra, que Él me está enseñando a través de ella. Así que tú quieres luz, tienes que producir tu propio aceite. Así que escucha, parafraseando, la versión de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus mandamientos, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran obedientes y 5 de ellas eran desobedientes. Las obedientes tomaron su anhelo. ¿Qué tomaron? Su anhelo por obedecer los mandamientos, las leyes de Dios. Pero las desobedientes no tomaron consigo el anhelo de obedecer los mandamientos. Así que tenemos muchas personas que a veces estamos entre un pie aquí y otro pie aquí, y tenemos que tener los 2 pies fijos en una meta, amado. ¿Cuál es la meta?
bueno, yo no lo estoy logrando todavía, pero por lo menos que Dios me encuentre, aunque sea en la lucha, en el trabajo de querer hacer y vivir conforme a sus preceptos. Así que las desobedientes no tomaron consigo el anhelo de obedecer los mandamientos. Y recuerden que una de las cosas que Dios hace es que escudriña mis pensamientos. Y ve en Él si yo tengo, aunque sea, aunque no lo esté cumpliendo, porque estoy en esta lucha con esta carne, que es diariamente y es eterna, amados. Eso no se quita. Esto es de todos los días. Pero que por lo menos cuando Dios mire mi alma, mire mi corazón, mire mis pensamientos, me encuentre en mí el anhelo de dejarme regir por sus mandamientos. Así que en la espera ellas se durmieron, pero cuando llegó el novio, todas se levantaron, pero 5 de ellas no tenían aceite. ¿Por qué? Porque no se habían ocupado de siquiera estudiar la palabra de Dios. Danos de vuestro anhelo de obedecer las leyes de nuestro Elohim, porque los mandamientos de nosotros no los hemos cumplido y se apaga nuestra lámpara. Y entre comillas le puse, se apaga nuestra vida. ¿Sabían que nosotros siempre se nos ha hablado de que nosotros iremos y nos presentaremos ante un juicio? Que cuando nosotros morimos, nuestra alma se presenta ante Dios. Y tenemos que estar bien conscientes de esto, de que esto es algo que sucede no solamente cuando morimos, sino todos los años, en un tiempo específico de Dios que se llama el día de Yom Teruah, Rosh Hashanah, o el día del juicio, como le queramos, o sea más fácil para nosotros recordarlo. Y dentro de, por lo menos cuando el cuerpo vuelve a la tierra y el alma vuelve a Dios, que fue el que la dio, una de las cosas que se indaga sobre esa alma es si estudió o no estudió la palabra de Dios. Pero en el día del juicio que se acerca pronto, que es el día de Rosh Hashanah, el día de Yom Teruah, el día de la trompeta, de la que habla la palabra, porque con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo, dice que ¿qué? Resucitarán primero. Así que aquellos que están estudiando la palabra de Dios y desencamando los tesoros que hay escondidos van a saber que lo que no sabemos es en cuál fiesta, en cuál año vendrá, pero hay unas fiestas específicas donde estas vírgenes o nosotros como personas que estamos siguiendo a Dios nos tenemos que preparar, porque puede ser que este año sea el año que Dios venga, que su Hijo venga, que el Hijo del Hombre venga a la tierra. El que yo esté consciente o no me exime el hecho de que él diga, ay bendito, ellos no saben, yo no voy a venir por eso. Ya Dios especificó cada tiempo, todos los años, hay una fiesta que se celebra y que es un día del juicio. ¿Qué tengo que hacer? No solamente ocuparme del cuerpo, tengo que ocuparme de mi alma, de mis pensamientos, de mis acciones, de las cosas que le he prometido a Dios y que no he hecho. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que por lo menos me pide, ok, preséntate con tu itinerario, porque Él tiene el archivo de cada uno de nosotros. Y por lo menos, cuando tú te presentes ante mí, por lo menos dame aunque sea la excusa de que tú por lo menos este año no lo hice, pero aunque sea este año yo voy a tratar de cumplirte lo que no te cumplí. Alaba. Alaba. Las obedientes le dijeron, amadas, traten de cumplir y de vivir bajo las instrucciones de Dios, y sus lámparas se encenderán. Nosotros sabemos que la obediencia no se compra. La obediencia es algo que tiene que venir con el anhelo interno de yo querer vivir bajo los preceptos de este camino que yo he decidido recorrer, que es el mejor camino que nosotros podemos decidir para nuestras vidas. Porque cuando nosotros decidimos seguir este camino,
le estamos sirviendo a un rey, a un Dios que todo lo puede, el Dios de los imposibles. Cuando nosotros cogemos la palabra desde un Génesis, estamos viendo todas las hazañas poderosas que este Dios ha hecho por su pueblo. Y que se abrió el mar, como cantaban ahorita, en una ocasión. Amados, cada necesidad de sus hijos que Él tenga, si tiene que abrir de nuevo el mar, Él lo abrirá. Si tiene que abrir las puertas que están cerradas para sus hijos, Él la abrirá. Inclusive, aquellas cosas que estén ya escritas en el libro, porque una de las cosas que para nosotros poder entrar, tenemos que estar escritos en el libro de la vida. Y Apocalipsis nos habla de ese libro. Y lo que estaban inscritos en el libro de la vida. Pues en el día del juicio también se sabe si se inscribe de nuevo nuestro nombre o si se borra nuestro nombre de este libro. Quiero que a través de esto y a partir de este día tomes conciencia de esto. Y mi conciencia se comenzó a expandir juntamente con muchos de los que estuvieron con nosotros en ese día, precisamente a una invitación que me permitió el Eterno. Y amados, yo les voy a ser sincera, yo no quería ir. Yo quería irme a mi casa a acostarme, inclusive para colmo estaba lloviendo, que hace que el día se te ponga como que más deseoso de irte a tu cama. Pero hubo algo más fuerte en mí que me decía, no, es que tú tienes que ir. Y resulta precisamente que por primera vez en mi vida había llegado a un lugar donde se celebraban precisamente las fiestas de Dios, y era una celebración de Yom Teruah, del día de la trompeta. Y por primera vez escuchaba el tocar del sonido del shofar. Y escuchaba las 4 notas que se tocan en ese día, establecido por Dios. Y yo les puedo decir, amados, y testificar que mi vida dio un vuelco completamente a partir de ese día. Porque cuando a través del toque del shofar del Eterno, a través de esa celebración de ese día, mi conciencia se despertó. Y comencé a indagar qué significaba esto. ¿Qué era esto que yo había celebrado? ¿Dónde estaba eso en la palabra? ¿Y qué implicaba eso en mi vida? Y a partir de ahí, las he seguido celebrando. Son 7 fiestas. Y en el mes de septiembre se celebran 3 convocaciones, porque le decimos fiestas, pero en realidad son convocación. ¿Y qué es una convocación? Una convocación es un llamado. ¿Tiene frío? Bajen eso, mi gente, que están congelando aquí la gente. Pero ustedes se están movilando. Yo siento un fuego aquí que solo Dios sabe. En este mes de septiembre se celebran 3 fiestas, 3 convocaciones de parte de Dios. Recuérdense que normalmente nosotros invitamos a la gente y Dios nos invita a nosotros a su convocación, donde nosotros nos vamos a presentar. Y tenemos el día del Yom Teruah, el día de la trompeta, pero creo que son 13 días después, tenemos 10. El día del Yom Kippur, que se llama el día del perdón, porque nosotros entramos en juicio, pero el día del Yom Kippur, el día del perdón, se sabe si se han sido perdonados o no han sido perdonados. Se empieza un ayuno de 25 horas, no 24, 25 horas, para presentarnos ante Dios, a pedir perdón por todas las cosas en las que incurrimos, conscientes o inconscientemente de que esto esté sucediendo. Y luego tenemos las fiestas de Shavuot, Sukkot, la fiesta de Sukkot. Pero eso es en octubre.
Sí, pero ellas van corriditas ahí, una detrás de la otra. Bien, seguimos. No se me duerma, ya están terminando. Así que las obedientes entraron a las bodas. Y luego, las otras chicas, cuando regresaron, decían: Señor, ábrenos. Y tocaron, y tocaron, y tocaron, pero las puertas no fueron abiertas. Proverbios 23 nos dice, el Señor dice al final de la parábola: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aunque les dije que la obediencia no se compra, Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Así que viene la pregunta: ¿y cómo se compra la verdad? Pues la verdad es la palabra de Dios. Y una de las cosas que nosotros, o que su pastora por lo menos hace, es estudiar. Y los estudios no son gratis, yo pago por ellos. Ahora, lo que sí es gratis es lo que absorbo de esas clases. Y se las venimos a traer en los miércoles aquí, cada semana. Lo demás, la otra asignación, le toca a ustedes. Porque culmino diciendo que a veces pocos vienen a recibirla. Pero eso es otro tema. La palabra de Dios es un tesoro, y los tesoros se buscan, hay que desenterrarlos. En esas películas que hemos visto donde están buscando el tesoro y todo lo que hay que recorrer ¿cómo se llama esa película? Indiana Jones. No, aparte de Indiana, hay una que es con otro que anda buscando con un mapa algo que su papá anduvo buscando por muchísimos años, pero amén, gloria a Dios. Y pasan por muchísimo trabajo para poder llegar a lo que andan buscando. National Treasure. Ese mismo. Te dije, como las 10 virgen estamos esperando al novio, al esposo o al rey. Así que mi exhortación en esta mañana para todos nosotros, incluyéndome yo, es más, yo soy la primera, que tenemos que revisar nuestra lámpara. Habrá partes de nuestras vidas que no hemos puesto en las manos del Señor. ¿Qué te ha estado preocupando en estos días? ¿Qué te mantiene angustiado? Nos estamos preparando para las bodas. ¿Dónde te ubicarías en esta mañana? ¿En el grupo A de las prudentes o en el grupo B de la I? ¿Estamos ocupados en desenterrar los tesoros escondidos en la palabra de Dios? ¿En estudiarla y tratar de vivir conforme a su palabra? ¿Estamos anotando, escribiendo en una libreta lo que le pedí hace más de un mes, que tienen que buscar a través de Gálatas 5 y empezar a tachar y a escarbar en su familia qué hubo de esa lista que hay ahí de los frutos que dice la palabra que son los frutos de la carne? Y si son los frutos de la carne, implica, amados, que porque yo te reprenda un demonio, no significa que vas a ser libre. Puedes ser libre en ese momento, pero si tú no luchas con sacarla y desenterrarla de tu vida y luchar tú mismo contra esta situación, te tengo que decir, amado, que va a volver. Y la palabra es clara cuando nuestro Señor Yeshua nos dice que cuando una casa es limpia y la persona no se mantiene bajo el régimen de la palabra de Dios, busca 7 más fuerte que él y vuelva y toma dominio y control de esta casa. Y eso no es lo que nosotros queremos. Amado, yo sé que como yo no queremos seguir luchando con lo mismo, porque nos mantenemos en las mismas
situaciones y con las mismas luchas y con los mismos problemas y con los mismos pensamientos, y llega un momento y dice, pero Dios mío, ¿pero hasta cuándo? Dios nos da las herramientas que puede ser que anteriormente para nosotros estaban desconocidas, pero a partir de tú tener el conocimiento no tienes excusas, y la liberación es real porque los ataques son reales, tan cierto como el aire que respiramos. Hay un Dios que quiere todo lo mejor para ti, pero hay un Satán que está ocupado de tirarte piedra y de darte palo para tumbarte los frutos que el Eterno, las flores y los frutos que el Eterno está germinando en ti. Y el único que nos da las herramientas para poder luchar contra el Satán y todos sus secuaces es Dios mismo. Entonces tenemos que aprender a conocer a este Dios y aprender a conocer su palabra y aprender cuáles son las herramientas que yo necesito para luchar conmigo mismo. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Yo no sé los hombres, pero nosotros las mujeres nos paramos en un espejo y de una vez empezamos, mira las arrugas, mira qué vieja me veo. Hoy estoy yo que tengo el feo revolteado. Eso no más me pasa a mí. Somos los peores enemigos. Nos atacamos nosotros mismos. La lucha es con nosotros mismos. Mira, no puede. Mira, ya lo hiciste. Y ahora, Dios no te va a aceptar así, o Dios no te va a querer así. Y Dios por otro lado, mi hija, saca la palabra de ti, esa palabra que está escrita en tu corazón. Esa palabra que te dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra que ya Dios no me quiere. No, acuérdate que mi palabra te escribí en mi palabra que mi amor es eterno. Porque con amor eterno te he amado. Acuérdate que me caí, que no voy a poder. No. Acuérdate que 7 veces o 70 veces se cae el justo. ¿Y cuántas veces Dios lo va a levantar? Todas las veces que sea necesaria, multiplícalo. Atrévete a multiplicarlo. Óyeme, es para que ni saque cuenta. Es que para que tengas pendiente que si te caíste tienes que volverte a levantar. Ahora, eso sí, si nos caemos nos va a pasar como el muchachito que cogió en el camino y se arruchó la cruz porque era muy pesada. Hay que volver a comenzar de nuevo, de cero. Pero él dice que si todavía tus fuerzas están en cero porque te has caído tantas veces y te has levantado tantas veces y volviste y te caíste, Dios nos dice en su palabra que de cero Él la multiplica. O sea, tú no tienes fuerza, yo te doy la mía. El Dios de la provisión, el Dios de los de repente, el de repente de tu necesidad. Si necesitas fuerzas, Dios te la va a dar. Si necesitas levantarte, el de repente de Dios te levantará. Lo que sea que tú necesites en esta mañana, el de repente de Dios está para tu vida. El de repente de Dios. Alaba lo que vive. Pero ya, gloria a Dios, aleluya. Otra cosa. Y por último, tengo que empezar a ocuparme de las cosas que me edifican y dejar un poquito las cosas que me entretienen. Amados, sí, yo sé que hay muchas cosas que nos entretienen y yo sé que hay muchas cosas que nos gustan, pero el día tiene 24 horas, de las cuales nosotros se supone que durmamos 8. ¿Cuánto nos restan? 16. De esas 16 horas sé que tenemos que trabajar, pero después que nosotros trabajamos, si aquellos que lo hagan, si no, tiene 16 horas libres, dedíquele 1 hora, papá. Empiece con 5 minutos y cada día, como los ejercicios que nos cuestan tanto trabajo también hacerlo, como dice mi marido, y es que no lo venden hecho. Nos encantaría que los vendan hechos, pero no lo venden hecho, hay que hacerlo. Alaba. Sí, Michael, sí. Yo soy también de la que quisiera comprarlo, pero no lo vende. Eso está como la obediencia. Si tú no lo haces, nadie puede hacerlo por ti. Alaba. 5 obedientes, 5 desobedientes. Así que 5 tenían el conocimiento de los tiempos y esperaban las fechas de las que el mismo rey
nos ha instruido. Los días de fiestas del mundo son para ir a la playa, para descansar, para fiestar. Pero los días de las convocaciones de nuestro Rey son para recibir sus de repente. Viene el de repente a tu vida. Viene el de repente a tu hogar. Viene el de repente a tu descendencia. Viene el día del Kairos de Dios. Viene el tiempo de las oportunidades. ¡Ay, santo! Determinados por Dios y no por el hombre. Viene el tiempo del de repente de la sanidad. Viene el tiempo del de repente de la liberación. Viene el tiempo del de repente de los milagros. Viene el tiempo de, ay santo, de los prodigios. Viene el tiempo del de repente de una oportunidad más, de un año nuevo para tu vida, con nuevas fuerzas, con nuevos bríos. Ay santo, con el poder, con la gracia, con el favor de Dios. Viene el de repente de Dios. Pero de ti depende si estás dentro de la cobertura o estás fuera de la cobertura de Dios. Si encuentras las puertas abiertas o te cierran las puertas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el anhelo de obedecerlo. Necesito poner en acción la obediencia. Necesito poner en acción la palabra de Dios en mi vida. Necesito poner en acción la oración, la adoración, el arrepentimiento genuino. Necesito poner en acción el rendir literalmente mi voluntad al Señor. Hay una canción que en el tiempo que yo comencé en los caminos del Eterno, canta Nancy Mansion, yo me caigo y tú me levantas. Y llegó un nivel donde yo decía, pero eso es un relajo, lo que tiene esta mujer, a través de lo que podemos decir que tenemos a través de que lo cantamos con tanto ahínco. Yo me caigo y tú me levantas y yo me caigo. Pero realmente, amados, Dios no nos quiere ver en el piso. Dios nos quiere ver caminando, siendo persistente en este caminar. Y se nos olvida que ya la carrera está ganada. Que no importa el paso que nosotros vayamos. Mira, si tú puedes ir al paso, ve al paso. Si tienes que ir cojeando, ve cojeando. Si puedes ir a paso rápido, hazlo a paso rápido. Si puedes ir corriendo, hazlo. Pero lo importante es que no nos rindamos. Lo importante es que sigamos en este camino. Que seamos resilientes. Dios nos está hablando a ti y a mí hace tiempo. Y así que antes de que esta lámpara se apague, antes de que este cuerpo llegue a su día final, pongámonos a cuentas con Dios. Solo hay dos grupos en esta vida, en este caminar, para con Dios. El grupo de los obedientes y el grupo de los desobedientes. Y para mí fue un impacto en una ocasión que leía la palabra y meditaba el hecho de que el mismo Yeshua, como lo conoce como Jesús, decía que Él venía por los muchos. Yo decía, pero ¿cómo va a ser que viene por los muchos? No se supone que sea por todo el mundo. Es que implica que no todos escucharán el llamado, no todos escucharán la voz de Dios. Lo que yo sí quiero procurar es que yo esté dentro de esos que han escuchado el llamado. Yo quiero estar dentro de ese grupo de los obedientes. No solamente yo, juntamente con los míos. Recuerda que Dios es un Dios de familia, pero uno tiene que comenzar para que el resto te siga en ese caminar. Solo los obedientes entrarán a las fiestas. La pregunta que te dejo en el pandero es: ¿dónde quieres estar tú?